Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama del bueno, del que nos gusta a nosotros. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que nos ha tenido a todos, absolutamente a todos, pegados a las pantallas, pendientes de cada movimiento, cada rumor, cada publicación en redes sociales. Sí, ya lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró en la pantalla y que, bueno, fuera de ella, digamos que las cosas no salieron como muchos esperábamos. Prepárense porque vamos a desenmarañar esta madeja de amor, desamor, rumores y especulaciones, intentando responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Por qué esa historia de amor que parecía de cuento de hadas llegó a su fin? Y lo más importante, ¿qué han estado haciendo desde entonces? Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y cotilleos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, le den un buen like a este vídeo si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente después de su éxito arrollador en la serie Sen Kalkam. Su química en la pantalla era innegable, era palpable, era como si estuvieran destinados a estar juntos. Y para deleite de todos sus fans, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante meses, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus muestras de cariño eran constantes, y sus fans, los famosos Anker, no podían estar más felices. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, miradas que lo decían todo, era la definición de una relación perfecta. O al menos, eso es lo que parecía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir, cada vez con más fuerza. Que si ya no se les veía juntos, que si se evitaban en eventos públicos, que si las miradas ya no eran las mismas. Las alarmas sonaron y los fans de Anker empezaron a temer lo peor. Y lamentablemente sus temores se confirmaron. A principios de 2022, la noticia de su ruptura se hizo oficial. El mundo del espectáculo se paralizó, los fans quedaron devastados, y la pregunta que resonaba en todas partes era: ¿por qué? ¿Qué había pasado para que esta historia de amor llegara a su fin? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado para ellos, que la constante atención de los paparazzi y de los fans había terminado por desgastar la relación. Otros apuntaban a posibles infidelidades, aunque nunca se confirmaron. Y otros simplemente argumentaban que sus agendas profesionales eran demasiado exigentes y que no tenían tiempo para dedicarle a la relación. La verdad es que hasta el día de hoy, las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio. Ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre el tema, y han preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Lo que sí sabemos es que su separación fue un golpe muy duro para ambos, y que les costó un tiempo superarlo. Pero bueno, la vida sigue y tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras profesionales y personales. Hande, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Ha participado en varias series y películas de éxito, y ha sido imagen de importantes marcas internacionales. Además, se ha convertido en un referente de estilo y belleza, y sus looks son imitados por miles de mujeres en todo el mundo. En cuanto a su vida amorosa, Hande también ha rehecho su vida. Actualmente mantiene una relación con Hakan Sabancı, un empresario turco perteneciente a una de las familias más ricas y poderosas del país. Su relación parece ir viento en popa, y se les ha visto juntos en varias ocasiones disfrutando de viajes románticos y momentos especiales. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha seguido cosechando éxitos en su carrera profesional. Ha protagonizado varias series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Además, ha incursionado en el mundo de la producción, y ha creado su propia productora. En cuanto a su vida amorosa, Kerem ha sido mucho más reservado que Hande. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero nunca ha confirmado ninguna relación. Parece estar enfocado en su carrera profesional y en disfrutar de su soltería. Ahora,
volviendo a la pregunta inicial, ¿Ande lo amaba? Esa es una pregunta que solo ella puede responder. Lo que sí podemos afirmar es que durante el tiempo que estuvieron juntos, Ande y Kerem vivieron una historia de amor intensa y apasionada. Se quisieron, se apoyaron y compartieron momentos inolvidables. Pero por alguna razón, esa historia llegó a su fin. Y aunque nos duela a muchos, debemos aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. Lo importante es que ambos han seguido adelante, han superado la ruptura, y han encontrado la felicidad por separado. Y eso, al final, es lo que importa. Y hablando de felicidad, ahora quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem realmente se amaban? ¿Qué creen que fue lo que provocó su ruptura? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y chismear con ustedes. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que la vida está llena de sorpresas, de amores y desamores, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con la frente en alto. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su apoyo incondicional, y por ser los mejores chismosos del mundo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado, y les deseo un día lleno de alegría y buena energía. Hasta la próxima. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. No creían que me iba a despedir así nomás, ¿verdad? Si esto es solo la punta del iceberg. Vamos a profundizar un poquito más en esta historia de amor, desamor y todo el drama que la rodea. Porque admitámoslo, la ruptura de Anker no fue solo una simple separación. Fue un terremoto en el mundo del entretenimiento turco, y sus ondas expansivas llegaron hasta nuestros corazones, mis queridos chismosos. Y es que no sé ustedes, pero yo me había ilusionado mucho con esta pareja. Eran jóvenes, guapos, exitosos y se notaba que se querían, o al menos eso creíamos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Dónde se torció el cuento de hadas? Vamos a analizar las teorías más jugosas, los rumores más escandalosos y las pistas que nos dejaron tanto Ande como Kerem en sus redes sociales. Porque aquí no se nos escapa nada. Asterisco asterisco la presión mediática, el beso de la muerte, asterisco asterisco. Como ya les adelanté, una de las teorías más extendidas es la de la presión mediática. Imaginen por un momento ser Ande Erçel y Kerem Bürsin. Cada paso que daban era seguido por miles de cámaras, cada palabra que decían era analizada con lupa y cada gesto era interpretado hasta la saciedad. Era como vivir en un gran hermano constante. Los paparazzi los perseguían a todas horas, las revistas del corazón publicaban portadas con sus fotos y los fans, aunque adorables, a veces se pasaban de intensos. Algunos incluso acampaban frente a sus casas. Era una locura. Y claro, tanta atención puede ser asfixiante. ¿Quién puede construir una relación sólida y duradera bajo tanta presión? Es como intentar plantar una flor en medio de un huracán. Por eso muchos creen que la presión mediática fue el principal factor que contribuyó a su ruptura. Asterisco asterisco infidelidades, verdad o simple rumor, asterisco asterisco. Otra teoría mucho más picante y escandalosa es la de las posibles infidelidades. Como ya saben, en el mundo del espectáculo los rumores vuelan como la pólvora, y la supuesta infidelidad de alguno de los dos fue uno de los que más fuerza cobró. Algunos medios turcos llegaron a publicar fotografías comprometedoras de Kerem con otras mujeres, aunque nunca se pudo confirmar si eran reales o si se trataba de montajes. También se rumoreó que Ande había tenido un affair con un compañero de rodaje, pero tampoco hubo pruebas contundentes. Lo cierto es que en medio de tanta especulación, es difícil saber qué hay de verdad y qué es simple rumor. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y el río de los rumores sobre infidelidades sonó con fuerza en la época de su ruptura. Asterisco asterisco agendas profesionales, ¿el amor a distancia funciona? Asterisco asterisco. Una teoría más plausible es la de las agendas profesionales incompatibles. Tanto Ande como Kerem son actores muy demandados, con proyectos que los llevaban a viajar constantemente por todo el mundo. Era difícil para ellos coincidir y pasar tiempo juntos.
El amor a distancia puede funcionar, sí, pero requiere de mucho esfuerzo, compromiso y comunicación. Y quizás Ande y Kerem no pudieron encontrar el equilibrio entre sus carreras profesionales y su relación sentimental. Asterisco asterisco, ¿Ande realmente lo amaba? La gran incógnita asterisco asterisco. Y ahora, la pregunta del millón, ¿Ande realmente lo amaba? Esta es la pregunta que más nos atormenta, mis chismosos. Porque seamos honestos, muchas veces las apariencias engañan. Y aunque Ande y Kerem parecían muy enamorados, quizás la realidad era diferente. Algunos creen que Ande nunca estuvo realmente enamorada de Kerem, y que solo se dejó llevar por la euforia del momento y la presión de sus fans. Otros, en cambio, defienden que sí hubo amor verdadero, pero que se fue apagando con el tiempo. La verdad es que solo Ande sabe la respuesta a esta pregunta. Y quizás nunca la sepamos. Pero lo que sí podemos decir es que durante el tiempo que estuvieron juntos, Ande y Kerem vivieron una historia de amor que nos hizo soñar a muchos. Asterisco asterisco, el presente de Ande y Kerem, nuevos rumbos, nueva felicidad, asterisco asterisco. Como ya les conté, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande está felizmente enamorada de Hakan Sabank y su relación parece ir sobre ruedas. Se les ve radiantes y enamorados, y todo apunta a que han encontrado la felicidad juntos. Kerem, por su parte, sigue enfocado en su carrera profesional, y parece estar disfrutando de su soltería. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero nunca ha confirmado ninguna relación. Quizás esté esperando a encontrar a la persona adecuada, o quizás simplemente no tenga prisa por volver a enamorarse. Lo importante es que ambos han superado la ruptura, han aprendido de la experiencia, y han encontrado la felicidad por separado. Y eso, al final, es lo que importa. Asterisco asterisco, ¿un reencuentro en el futuro? Nunca digas nunca asterisco asterisco. Y para terminar, no podemos evitar preguntarnos, ¿habrá alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos en el futuro? Como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás el tiempo cure las heridas, quizás el destino los vuelva a unir, o quizás simplemente sigan caminos separados para siempre. Lo que sí es seguro es que su historia de amor siempre será recordada por sus fans, y que siempre habrá un huequito en nuestros corazones para Anker. Y ahora sí, mis queridos chismosos, me despido de verdad. Espero que hayan disfrutado de este chismecito extendido sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chisme constante.